A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición. Oremos. Padre, te pedimos esta noche, en el nombre de Jesús, que tú nos permitas, Dios, poder escuchar una palabra que pueda estremecer nuestro corazón. De tal manera, Dios, que podamos entender cuáles son las dificultades que conlleva el ser un pueblo que vive bajo bendición tuya. Háblanos con tu palabra, Dios, bendícenos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Somos un pueblo que vive bajo la bendición del Señor. ¿Usted se considera una persona que vive con la bendición de Dios? Porque quiero que entendamos una cosa. El que seamos un pueblo que viva bajo la bendición de Dios no significa que no vamos a tener problemas en la vida. No significa que no vamos a tener necesidades. No significa que no vamos a tener angustias. No significa que vamos a vivir en un cuento de hadas. Es más, la bendición de Dios siempre despierta en otros, como dice la palabra en el versículo 41, siempre despierta un profundo rencor. Esaú, luego de ver que el padre de él le había dado la bendición a Jacob, tuvo un profundo rencor. Oigan, hermanos, si somos un pueblo que vivimos bajo la bendición de Dios, si somos un pueblo que no camina a la deriva, sino que somos un pueblo que es marcado, la bendición de Dios nos marca el camino. La bendición de Dios nos dirige por el camino que Dios tiene preparado para nosotros. La bendición de Dios, hermanos, es como esa línea donde Dios nos lleva y ha puesto una señal para que podamos transitar en este mundo y alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros. La bendición de Dios siempre despertará en el corazón de otros rencores e envidias. Y esos rencores y esas envidias, pues siempre afloran buscando el dañar nuestra existencia. Dios nos ha dado una bendición. Vivimos bajo la bendición de Dios y usted en el ámbito personal tiene una bendición del Señor. Es una persona, es una mujer que tiene y está bajo la bendición de Dios. Y si está bajo la bendición de Dios, ¿por qué nos lamentamos, iglesia, frente a los problemas que tenemos? Si somos un pueblo que dirige Dios y que ha sido bendecido, ¿por qué nos vamos a sentir tristes en el momento de la angustia? ¿Por qué vamos a sentir que la vida se nos escapa? ¿Por qué vamos a sentir que los problemas, hermanos, nos llenan nuestra existencia? ¿Por qué vamos a vivir como que viviéramos a la deriva? Más bien vivamos como un pueblo, como una persona, como una mujer, como un hombre, como un joven que vive bajo la bendición del Señor. ¿Me está oyendo? En pocas palabras, si usted dice, amén, yo soy un pueblo, soy una persona que vive bajo la bendición de Dios, ¿por qué vamos a sentir que no le encontramos rumbo a la vida? ¿Por qué en los momentos de la angustia sentimos que somos personas o que no encontramos una salida a las necesidades que tenemos? ¿Por qué si somos un pueblo que vive bajo la bendición de Dios, vivimos como que no fuéramos bendecidos por el Señor? Siempre que Dios bendijo al pueblo, el pueblo fue objeto de rencores y de envidias. Hay personas que pueden sentir envidia, ¿sabe? Por la bendición que Dios le ha dado a usted. Hay personas, no hablemos en un aspecto externo a la iglesia, hablemos incluso personas que están adentro de la iglesia, pero que pueden tenerle envidia a usted por lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado un don,
Dios le ha dado capacidades para ejercer un ministerio y quizás otros podrán llenarse de rencor. Dios le habrá dado una bendición material y quizás otras personas, su misma familia, se puede llenar de rencor profundo por la bendición que usted ha recibido. La bendición de Dios, hermanos, no nos hace exentos de problemas y conflictos. La bendición de Dios no nos hace inmunes a los problemas. De hecho, la bendición de Dios en términos humanos le trajo, en términos humanos, al inicio le trajo a Jacob más conflictos que bendiciones. En términos humanos, dígame, ¿qué bendición va a ser que su hermano Esaú lo quisiera asesinar? ¿Qué bendición será que su hermano lo buscara para asesinarlo? En términos humanos, ninguno. Es que usted debe de entender que si Dios lo ha bendecido, debemos de esperar, hermanos, que se levanten circunstancias que quieran robar esa bendición. Debemos de esperar que se levanten dificultades, conflictos, necesidades. Dios, usted subió a la montaña. Levanten la mano los que han subido a este último ciclo de renuevo. Mejor póngase de pie, vamos a ver. Hombres, mujeres, señoras, señoritas. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Ustedes subieron a la montaña y recibieron una bendición del Señor. Pero si le diéramos el espacio, el tiempo para que pudiera contarnos, usted pudiera decir, pero Dios me bendijo, pero ahorita estoy viviendo quizás más necesidades que al inicio, más conflictos que al inicio, más problemas que al inicio, más necesidades que al inicio. Pero, ¿y cómo es eso pues? Soy una persona que ha sido bendecida por Dios, pero tengo conflictos. Es que, hermanos, la bendición no es algo que lo podemos, oiga eso, la bendición no es algo que podemos encerrarla o podemos poner nosotros en términos humanos una fecha de cumplimiento. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres vieron el cumplimiento de la bendición y de las promesas de Dios? No dentro de una semana, no dentro de un mes, no dentro de un año, sino que lo vieron cumplirse a largo plazo. Pero eran bendecidos, tenían una palabra de bendición. Por eso que si usted está en este momento viviendo un tiempo de necesidad, pero por un lado usted dice, yo soy una persona que ha recibido una palabra de Dios, ha recibido una promesa de Dios, mas sin embargo en este tiempo estoy viviendo momentos de angustia, quiero decirle que no se angustie, no se desespere, no se mueva de donde está. Dios tarde o temprano va a cumplir las promesas que Él le ha dado a su vida. Yo no sé cuánto tiempo puede pasar. No sé cuánto tiempo puede pasar. Puede pasar dentro de un mes. Puede pasar dentro de un año. Puede pasar dentro de 10 años. Pero va a pasar. Se va a cumplir. Pero también sabe una cosa. Puede pasar esta noche. ¿Por qué vamos a decirle a Dios, Dios? ¿Por qué vamos a acercarnos a Dios esperando ver el cumplimiento de las promesas y de la bendición anunciada por el Señor dentro de un mes, dentro de un año? Si Dios lo puede hacer esta noche, hermanos, si Dios puede respondernos, Él puede sacudir los cielos y algo va a suceder en la tierra. Cuando Dios da una palabra en el cielo, algo sucede también aquí en la tierra, porque la voz de Dios es poderosa, hermanos, y la voz de Dios, cuando Él la emite, Dios cumple lo que ha dicho. Dios da una palabra en el cielo y algo sucede en la tierra. Es que no es palabra humana. Yo puedo, y ustedes nos podemos parar ahí en la 29 y gritar con todas nuestras fuerzas. ¿Hasta dónde va a llegar ese grito? Quizás a la esquina. Y los que tienen voz más ronca, ¿verdad? Quizás hasta el Wendy's. Pero cuando Dios da una palabra en el cielo, hermanos, algo sucede en la tierra.
Cuando Dios abre su boca, ¿qué tal si Dios le dice esta noche: hoy lo voy a hacer? Hoy voy a cumplir lo que te he dicho. Hoy voy a realizar lo que te he prometido. Hoy me voy a acordar de ti. ¿Por qué esperar que Dios lo haga dentro de un mes? Claro, Él lo puede hacer. En sus planes y en su voluntad, Él conoce los tiempos, Él sabe lo mejor. Pero ¿por qué vamos a vivir, hermanos, acomodados? Vamos a vivir, hermanos, ahí apaciguados, sabiendo que tenemos un Dios que es fiel y verdadero, y que Él, hermanos, tiene compasión para con nosotros, y que Él puede, hermanos, hacer una obra de la noche a la mañana. Hay cosas que parecen imposibles para nosotros, pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Qué es imposible para usted? Piense que es imposible. Eso que Dios le ha dicho que le dará. Es que, oiga, hermano, esto es que si Él se lo ha dicho es porque Él sabe que usted no lo puede hacer. Es que entonces mejor Él no dijera nada. ¿Para qué Dios nos va a prometer algo si Él sabe que en nuestras capacidades humanas está poderlo obtener? No tendría ninguna razón. Es que Dios precisamente nos dice y nos da una promesa, porque esa promesa o esa bendición es algo que yo, por mis méritos, por mis esfuerzos humanos, no puedo alcanzar. Lo que Dios le ha dicho a usted que Él le dará, usted no lo puede alcanzar. Quizás usted se esfuerza, quizás usted se afana, quizás usted se preocupa por eso que Dios le ha dicho y usted quizás no lo puede alcanzar. Mas sin embargo, lo que debemos de hacer esta noche es venir delante de Dios y decirle al Señor: Señor, yo he intentado hacer esto por mis medios, mas sin embargo aún no lo he podido alcanzar. Señor, ¿me puedes ayudar? Y Dios le va a decir: ¿cómo que sí puedo? Claro que puedo. Para el que cree, todo le es posible. La bendición de Dios trae para nosotros, hermanos, muchos problemas en términos humanos. Allá estaba Jacob tranquilo en la casa, en la tierra de su padre. Pero si hay algo que puedo destacar de este hombre, es que él amaba la bendición. Él quería ser bendecido. Él vivía para disfrutar de más y más y más bendiciones de Dios. Él no se conformaba con lo que tenía. El problema de hoy en día de la iglesia es que nos hemos conformado con lo que tenemos hasta el día de hoy. Y decimos: bueno, por lo menos tengo para irla pasando. No estoy diciendo que seamos malagradecidos. Hay que darle gracias a Dios por las cosas que tenemos, sea mucho o sea poco. Lo que estoy diciendo es que nos conformamos con las limitaciones materiales, nos conformamos con las limitaciones espirituales, nos conformamos con las limitaciones en la vida. Si algo descubrimos de la vida de este hombre es que él no se conformaba, él amaba ser bendecido por Dios. Él ya tenía recursos. Más adelante él fue un hombre que tuvo recursos materiales. Llegó a tener ganado, posesiones. Mas sin embargo, él le dice a aquel hombre, a aquel ángel: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Cómo es eso? Tiene por un lado lo material, pero él busca ser bendecido. ¿Qué significa? Significa que usted puede tener recursos, pero no ser bendecido por Dios. Usted puede tener salud y alguien quizás no tiene salud, pero ese que no tiene puede ser una persona que viva bajo la bendición de Dios. La bendición de Dios no necesariamente la debo de amarrar, hermanos, en términos materiales. La bendición de Dios parte por el aspecto espiritual. ¿A cuántos el Señor ha bendecido en estos últimos días? Levante la mano. Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Y la primera bendición es que estemos aquí. Esa es la primera bendición. Que tengamos el deseo de buscar al Señor.
Que tengamos las ganas, el fuego de escuchar la palabra. Esa es la primera bendición que tenemos. Pero frente a la bendición de Dios, se van a levantar circunstancias que van a querer robar eso que Dios le ha dado. Yo no sé cómo se llama eso que les quiere robar su bendición. Para algunas mujeres quizás será el esposo. Quiere robarle la bendición. Yo no sé si tiene su esposo a la par, pero mírelo y dígale, no me robes la bendición. Para algunas mujeres. Para algunos hombres, la que le quiere robar la bendición es la mujer que tiene la par. Para otros, quien le quiere robar la bendición son su propia familia. Quien le quiere robar la bendición son sus compañeros de trabajo. Es su jefe. Y para otros, quien le quiere robar la bendición quizás es el hermano del ministerio. Esaú era el hermano de Jacob, pero a él no le importó eso. Su corazón se llenó de rencor que deseó, buscó el asesinarle. Y si eso sucedió con ellos, ¿qué no puede pasar en medio de nosotros también? Mas sin embargo, iglesia, oiga algo. Muchos podrán querer robar la bendición que Dios le ha dado, pero el que le roben la bendición no depende de los deseos externos que buscan robarle eso que Dios le ha dado. Es decir, nadie le puede quitar lo que Dios le ha dado. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Es decir, las cosas que Dios a mí me ha dado, nadie me las puede quitar, nadie me las puede robar. Incluso el diablo, por más que busque y que ponga rencor en otros, no me las puede quitar. El único que las puede perder soy yo mismo. El único que puede perder la bendición es usted mismo, usted misma. Por eso que no debemos, frente a las adversidades, no le echemos la culpa a otros. Es que vos me has robado la bendición. Sale el hermano, ¿verdad? Contento de la iglesia, va en el camino cantando coritos. Va cantando, alabaré, alabaré. Y llega a la casa y encuentra a la mujer ahí toda despeinada. ¿Por qué venís tarde vos? Hoy, anda a ver qué te haces de hartar. Yo no te voy a hacer nada de comer. Y le viene el hombre y le dice, ¿por qué me robás la bendición? No, hermanos, ella no le puede robar la bendición. No se deje amargar su corazón por eso. Oigan, jóvenes, ustedes llegan de servirle a Dios de la montaña y llegan a su casa. Y quizás esperarían que sus padres estén ahí contentos, apoyándoles porque ustedes un día hacían cosas malas y ahora buscan lo bueno. Y quizás encuentran a sus padres ahí enojados por la hora que llega, enojados por que usted solo pasa en la iglesia. Y frente a la discusión y oposición de ellos, ustedes pueden sentir que ellos o el diablo le está robando la bendición. Porque así decimos, ¿verdad? Me estás robando la bendición. Nadie le puede robar la bendición. Es usted mismo despojándose de la bendición. ¿Sabe qué le dijo Esaú a su padre? Mi hermano me robó la bendición. Jacob no le robó la bendición, él la despreció. Cuidado cuando despreciamos la bendición del Señor por un plato de lentejas. Cuidado cuando despreciamos la bendición de Dios por cosas pasajeras. Porque ¿sabe una cosa? Casi siempre vamos a terminar como Esaú, llorando por la bendición. Y la bendición ya fue de otros. Oiga, usted que sirve en un ministerio, ame lo que Dios le ha dado. Ámelo. Porque si usted no lo quiere, hay otros que sí lo quieren. Porque si usted no valora los dones y los privilegios que Dios le ha dado, no, hermano, van a venir
tres que lo hagan mejor que nosotros. Y después, ¿sabe cómo nos vamos a encontrar? Igual que Saúl, sentados, reclamando y frustrados porque hemos perdido la bendición del Señor. Pero mire, lo maravilloso de esto es esto que le voy a decir. Por un lado está Jacob huyendo de su hermano Esaú. Esaú lo persigue, pero sabe cómo es nuestro Dios. Él transforma esos momentos de angustia en bendición. ¿Sabe a dónde Jacob pudo tener más conciencia del Dios de sus antepasados? Cuando él iba huyendo. Mire la Biblia. Versículo 10 del capítulo 28. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la puso como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Hagamos un alto. ¿Se puede imaginar lo que sentía Jacob en ese momento? ¿Se puede imaginar la angustia que él pudo vivir? La preocupación de ser asesinado. Él llegó, tomó una piedra como almohada y se acostó a pasar la noche en ese lugar. En el día él vivió preocupación, pero esa noche se encontró con el Dios de sus antepasados. En el día, este mismo día, pudiste pasar angustias, preocupaciones y necesidades, pero esta noche te puedes encontrar con el Dios de la gloria, que quiere y puede transformar tu vida esta noche. Aquel hombre iba huyendo, preocupado, angustiado, que no lo fuera a alcanzar su hermano. Y Dios utilizó esa huida de él para bendecirlo. Yo no sé si usted esta noche está viviendo un tiempo oscuro, difícil, pero sabe, es precisamente ese momento donde Dios quiere aparecerse y bendecirnos. ¿Me está oyendo? ¿Cuántos de ustedes esta noche dicen: este día a duras penas alcancé para comer mis hijos y yo, y mañana no sé qué voy a comer, y mañana no sé qué será de mi vida? Usted está viviendo tiempo de angustia, de preocupación. Quizás es la forma en la cual Dios nos quiere bendecir. Quizás si Jacob se hubiera quedado allá en la casa de su padre, quizás él no hubiera descubierto todo un mundo glorioso espiritual que descubrió en el proceso de salir de su casa y regresar otra vez a su tierra. Quizás el tiempo que estás viviendo, iglesia, es un tiempo necesario para que descubramos quién es Dios y cómo obra el Señor. Quizás el tiempo de sequía, quizás el tiempo de enfermedad que estás viviendo es un tiempo necesario para que aprendas a descubrir que en medio de la sequía Dios puede sacar agua de la roca. Quizás la enfermedad que estás viviendo es algo que tienes que vivir para que aprendas a descubrir que Él es médico de médicos. Quizás el problema legal que estás viviendo es necesario que lo vivas, porque a través de eso tú tienes que descubrir que tienes un abogado, Jesucristo el justo. Es decir, el tiempo difícil que estamos viviendo puede ser algo incluso para nuestra bendición. Es que esperaríamos que la bendición sea traducida solamente en aspectos agradables y bonitos. Quisiéramos que la bendición se transformara solamente en aquellas palabras dulces, momentos de alegría, momentos de abundancia. Pero puede ser bendecido y no ver que eso sea de esa manera. Puedes estar incluso huyendo, escapando, pero aún en medio de ese momento difícil, Dios, hermanos, puede traer un tiempo de bendición. En el día él huyó,
En el día Jacob salió corriendo, huyendo de su tierra. En la noche se encontró con Cristo, con Dios. Tú puedes haber huido este día, haber sentido angustia, pero esta noche tú puedes encontrarte con el Dios poderoso que puede transformar nuestra vida, hermanos. Y dice que se acostó a dormir, dice el versículo 11. Y allí, dice el versículo 12, soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, el de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. ¿Cómo se presenta Dios? En el sueño dice el versículo 13: yo soy el Señor. Oye, iglesia, Dios se le apareció a Jacob y lo primero que le dejó claro es: yo soy el Señor. Y si Él es el Señor, en términos humanos, obvio, Él se pudo haber preocupado, angustiado, pero Dios deja claro cuál es su nivel. Él es el Señor. Muchos decimos: Jesús es tu amigo. Muchos queremos ver y tratar a Dios como nuestro hermano, como nuestro Padre. Pero en este pasaje Dios le dice: yo soy el Señor. Oye, iglesia, Él es el Señor. Y eso significa que no hay nada que esté por encima de Él. Eso significa que no hay nada que esté arriba de Él. Él está encima de todas las cosas. Él tiene su trono en los cielos. Sobre la bóveda de la tierra, Dios es el Señor. Y está por encima de todo. Está por encima de nuestras angustias. Está por encima de nuestros problemas. Está por encima de nuestras necesidades. Él es el Señor. Ahí se acostó a dormir Jacob. Y ahí él tuvo un sueño. Un sueño que para mí tuvo que haber transformado su vida. Es que, hermanos, cuando tenemos una experiencia con Dios, algo de Dios viene a nosotros. Cuando tenemos un acercamiento a Dios, algo del Señor se nos pega. Por eso que si venimos a la iglesia, podemos llorar, podemos caer al suelo, pero si al salir de aquí seguimos siendo los mismos, entonces, hermanos, quizás venimos a hacer aquí solo la mentira de que estábamos recibiendo de Dios. Porque yo no creo que al encontrarnos con Dios seamos siendo los mismos. No estoy diciendo que seamos completamente distintos o perfectos ya, pero estoy hablando que cuando Dios se acerca a nuestra vida, hermanos, algo de Dios sucede en nosotros. Si usted se acerca a Dios esta noche, prepárese, porque algo de Dios va a suceder en usted. Quizás esta misma noche, quizás mañana, quizás dentro de una semana, algo de Dios va a suceder en su vida. Dios tendrá un tiempo de cercanía a usted. Podemos estar huyendo, podemos estar angustiados, podemos estar preocupados, pero en medio de eso, si venimos delante de Él y tenemos una visión de su gloria, ¿cómo dice la Biblia que estaba el Señor? ¿Cómo dice? Estaba de pie. ¿Perdón? Estaba de pie. El Señor estaba de pie. ¿Y cómo estaba Jacob? Acostado. Estaba en el suelo. Hoy usted puede sentirse que está por los suelos. Su negocio puede estar por los suelos. Su salud puede estar por los suelos. Su economía puede estar por los suelos.
su familia puede estar por los suelos. Pero oiga, iglesia, no se preocupe, el Señor sigue estando de pie. Y mientras Él esté de pie, hermanos, algo Él va a hacer. Jamás, hermanos, en la Biblia encontraremos a Dios postrado. Él no se postra frente a nadie porque Él es poderoso. Nosotros podemos estar en valle de sombra de muerte, podemos no encontrar un rumbo, un camino, una salida, pero Él sigue estando de pie. Y mientras Él esté de pie, hermanos, Él siempre nos va a levantar. Esta noche es una noche para que el Dios que está de pie nos tome de las manos y nos ponga también de pie a nosotros. Muchos tienen quizás momentos donde se encuentran por los suelos, pero Dios está de pie. Y en esa visión donde el Señor estaba de pie, le dijo esto. Versículo 13. El Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. ¿Qué estaba haciendo en ese momento Jacob? Estaba acostado, pero ¿qué hacía él? ¿Por qué estaba él allí? Estaba durmiendo, pero ¿por qué estaba ahí acostado? ¿Y por qué no estaba en su casa? Estaba huyendo. Estaba huyendo de su hermano. Estaba dejando la tierra, pero Dios le decía: esta tierra será tuya. Imagínense. Estaba corriendo, huyendo, pero Dios le dice: esta tierra de la cual tú vas a huir, un día va a ser tuya. Yo no sé si usted tendrá que huir o dejar algo en esos días, pero si eso es suyo, usted un día va a regresar a poseer eso que ha perdido. ¿Qué ha perdido en esos días? ¿Qué ha perdido en estos meses? ¿Qué ha perdido en estos años? Quizás usted está huyendo de eso, pero Dios le dice: esta tierra de la cual tú estás huyendo, un día será tuya. Imagínese. Podemos sentir que estamos perdiendo, pero Dios nos la devuelve. ¿Se recuerda la mujer que tenía recursos? Cuando le puso una casita, hizo un cuarto y le puso mesa y le puso mesa, cama al profeta. El profeta le dice que dejara la tierra porque venía una gran sequía, un tiempo de hambre. Si no me equivoco, eran 7 años, si no me equivoco. Al cabo del tiempo, cuando pasó el tiempo, estaba allí el ayudante personal del profeta contándole las hazañas al rey, las hazañas del profeta. Y en ese momento apareció la mujer y el rey dijo: devuélvanle a esta mujer lo que ella dejó hace tantos años. Y no solamente le devuelvan las tierras, denle todo lo que la tierra ha producido. Ese es Dios. Hoy sentimos que salimos huyendo, hoy sentimos que nos estamos apartando de lo que es mi bendición. Imagínense, esta es mi bendición, pero yo estoy dejando mi bendición. Pero por un lado yo estoy dejando mi bendición, pero Dios un día me va a regresar a lo que será esta bendición. Miren, hermanos, podemos sentir en la vida que nos despojamos de aquello que queremos, pero si es de Dios, usted lo va a recuperar. Y si no es de Dios, entonces por más esfuerzos humanos que hagamos de recuperar lo que ha quedado en el pasado, no lo vamos a recuperar. Perdemos un negocio. Si es de Dios, Dios se lo va a devolver. Si las cosas son de Dios, podemos un día sentir que estamos alejándonos más de eso, pero si es del Señor, Dios nos lo va a devolver. Y sigue diciendo, versículo 14: tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás
de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. ¿Sabe por qué Dios iba a traer de vuelta a esta tierra a este hombre? Porque era de él. Dios se la había dado a él. ¿Sabe, hermano, por qué Dios devolverá aquello que has perdido? Porque es tuyo. Porque la bendición no la pierdes, a no ser que tú renuncias a tu bendición. El Señor le dice: un día todas las familias de la tierra serán bendecidas. Que fueron precisamente las palabras con las cuales Jacob fue despedido por su padre. Él le dice en el capítulo 28, le dice: vete, versículo 2, vete ahora mismo a Padán Aram y a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salga de ti numerosas naciones. Que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios ha prometido a Abraham. ¿Cómo vivían en ese momento? Como extranjeros. Pero ¿qué pensaba el Señor? ¿Cómo los miraba el Señor a ellos? Como propietarios de la tierra. ¿Cuántos aquí están alquilando una casa? Eso que estás alquilando puede vivir como extranjero ahí, como una persona que alquilas. Pero ¿sabe qué quiere Dios? Darte tu propia tierra. Hoy alquilas, hoy vives como extranjero, y usted sabe que cuando vivimos como alquilando, estamos expuestos a que el dueño de la casa nos corra cuando él quiera, ¿va? Que nos aumente el ¿cómo se llama? ¿Cómo? El alquiler cuando él quiera. Si querés, y si no, andate. Muchos quieren vivir en esta casa y quizás está pagando una gran cantidad por un cuartito nada más. Hoy usted puede vivir alquilando como extranjero, pero un día Dios le va a dar su propia tierra. Un día el Señor le dará lo suyo, donde ya no necesite de otros. Dios se lo va a dar a usted. Ellos vivían como extranjeros, como diríamos los salvadoreños, vivían regañaditos ahí, ¿verdad? Sin hacer bulla porque peligrosos los corrían. Pero el Señor estaba viendo a futuro. ¿Sabe? El problema es que nosotros vemos nuestro presente y no tenemos la capacidad de ver nuestro futuro. Pero Dios sí conoce nuestro futuro. Yo estoy viviendo como extranjero. Hoy estás huyendo de tu hermano Esaú, pero un día vas a regresar a esta tierra como el Señor de esta tierra. Y le dice el Padre: que el Señor te dé a ti las promesas que le dio a tu abuelo Abraham. Qué bueno es cuando vivimos bajo la promesa de Dios, porque la promesa de Dios no tiene fecha de vencimiento. Oiga, escúcheme esto. Jacob murió y pasaron mucho tiempo, pero un día Dios levantó a Moisés y luego levantó a Josué y se acordó y tuvo misericordia y ellos conquistaron la tierra. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Las promesas de Dios son eternas, hermanos. Por eso es que no podemos abandonar lo eterno por cosas pasajeras. Por eso es que no podemos despreciar lo mejor por lo que no es. Porque las promesas de Dios, quizás usted es un hombre o una mujer que ha recibido promesas de Dios, bendición de Dios. Quizás usted va a morir y no va a ver el cumplimiento de eso, pero quizás sus hijos sí los van a ver. Sí van a ver cumplidas las promesas del Señor. Así como cuando dijo David, ¿verdad?, de Mefiboset.
¿Habrá alguien de la casa de Saúl del cual yo pueda tener compasión en memoria de mi amigo Jonatán? Ya no estaba el rey. No tenía ningún compromiso. En términos humanos, David no tenía ningún compromiso de hacer misericordia de aquel hombre lisiado. Él era el rey, ya estaba en el trono. Saúl había muerto. Y Jonatán también. ¿Qué compromisos tenía? Pero sabe, hermano, cuando Dios da una palabra, Dios adquiere un compromiso. Dios se compromete a hacer algo. Y aunque usted no esté ya en este mundo, Dios seguirá manteniendo su compromiso. Aunque usted ya no esté aquí, Dios seguirá manteniendo la promesa que un día le dio a usted. Dios seguirá manteniendo la promesa. Ahora, en estos versículos que hemos leído, Dios le da una promesa al hombre. Ahora viene lo siguiente. Esta es la reacción de Jacob. Porque, oiga, siempre cuando Dios hace algo, Él espera que nosotros tengamos una reacción. Y la reacción fue esta. Al despertar, Jacob de su sueño, pensó, mire el análisis que hace este hombre. En realidad, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. En el momento de tu angustia, de la persecución, de tu necesidad, podemos experimentar el abandono de muchas personas. Pero ¿sabe quién sigue estando ahí a la par de nosotros en tiempo de angustia? Es el Señor. Y Él dijo, este lugar común y corriente, el Señor está aquí. Y yo no me había percatado. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa. Promesa de Dios, promesa de Jacob. Dios te da una promesa, Dios espera también que tú le devuelvas una promesa. Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será la casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Dios se comprometió con él, pero también este hombre se comprometió con Dios. Nosotros muchas veces no hacemos eso. Buscamos que Dios tenga compromisos con nosotros, pero nosotros no queremos tener compromisos con el Señor. Queremos que Dios esté comprometido en bendecirnos, en darnos alimento, en calzarnos, en protegernos, en cuidarnos, en sanarnos. Pero, ¿qué compromiso toma usted con Dios? ¿Por qué si le dicen, hermano, mire, yo quiero que sirva en este ministerio, usted le dice, lo voy a pensar? No quiere compromiso con el Señor. Porque si le dicen, hermano, mire, fíjese que he pensado que usted vaya a tal lugar a predicar. Fíjese que no puedo. Me hace daño eso. Me enfermo cuando predico. No queremos compromiso. Dios se compromete, debemos de comprometernos con Dios. Dios te dice, yo voy a hacer esto. ¿Qué cosas está dispuesto a hacer usted por Dios? ¿O queremos que esto sea solamente, como dice el pastor, como el asadón, solo para adentro? Nuestro compromiso, oiga esta idea,
Dios se compromete en algo contigo, con usted, usted se compromete con Él, Dios se compromete con algo más. Usted se sigue comprometiendo con Él y Dios se compromete con algo más. Usted se vuelve a comprometer y lo hace, Dios se compromete con algo más y también lo hace. Y le voy a decir una cosa, al final de todo, el compromiso que Dios adquirió con nosotros siempre será mayor que el que nosotros hicimos. Porque será mayor el alcance que Dios tendrá, porque Dios, es decir, la parte que Dios pondrá siempre será la parte más grande de todas. Y nuestra parte quizás la más pequeña, pero Dios sabe que nos hemos comprometido. Frente a la bendición y las promesas de Dios, podemos llegar a pensar si esto que yo siento es del Señor o no. Y voy cerrando aquí, acompáñenme a primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Digo esto porque aquel hombre dijo, si en verdad Dios está conmigo, si en verdad Dios se compromete conmigo, si en verdad Dios está dispuesto a hacer lo que en el sueño vi, entonces yo voy a hacer esto. Es decir, él se cuestionó a sí mismo si aquello era real. Y le dijo al Señor, si tú me permites regresar, entonces tú serás mi Dios. Ahora, ¿qué de nosotros en Cristo Jesús? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Están ahí conmigo? ¿Sí o no? Yo a los hermanos de aquí los veo algo calladitos. ¿Están aquí conmigo en el pasaje? Versículo 18. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que le hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido ¿qué? Sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son ¿qué? Sí. ¿En quién? Dígalo fuerte, ¿en quién? Porque no nos podemos quedar solamente en el sí. El sí tiene un complemento importante y fundamental, y es en Cristo. Las promesas que Dios te ha dado, no debes de dudar si Él la va a hacer o no, porque aquí dice que son sí. No es no y sí, como decimos nosotros. ¿Para qué no te digo? ¿Cómo es? ¿Para qué te digo si no, si sí? Como hacemos nosotros. Con Dios siempre es sí. Dios quiere traer a tu familia a los pies de Él. Dígalo fuerte. Sí. Dios te quiere sanar. Dios te quiere dar una provisión. Dios te quiere dar un buen ministerio. Dios te quiere usar para que predique la palabra. Es sí, hermanos, pero con una razón: para glorificar el nombre de Jesucristo. Todo lo que Dios nos va a dar, Dios dice, sí, yo te lo quiero dar en la medida que tú lo utilices para exaltar el nombre de Jesucristo. Las promesas que Dios nos ha dado, no le preguntemos si es verdad o es mentira, si Él lo va a hacer o no. La Biblia es clara en decir es sí, pero ese sí debe de ir impregnado por la presencia de Jesús. Es decir, ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo se exalta el nombre de Jesucristo si Él nos sana? Imagínense, muchos aquí, les puedo asegurar que aquí hay más de uno que Jesús hizo algo en su vida en esta semana. Quizás Dios le sanó de algo y usted ni siquiera dar testimonio quiere.
¿Cómo se exalta el nombre de Jesús en ese momento? En el testimonio. En algo tan sencillo no somos capaces de buscar el glorificar el nombre de Jesús. Todas las promesas son sí en Jesús, en Cristo. Por eso que esta noche debemos de venir a meternos con Cristo, porque en Él encontraremos siempre el cumplimiento de todas las promesas. Esta noche entonces vengamos en oración delante de Él, hermanos. Podemos estar viviendo un tiempo de angustia. Podemos huir de lo que creíamos era una promesa de parte de Dios. Podemos sentir que lo perdemos. Pero si es de Dios, entonces regresará un día a tu vida. Y si no es de Dios, entonces jamás va a regresar. Pero ojo con esto. Siempre Él tendrá algo mejor para tu vida. Siempre. Quizás eso que pierdes hoy, a ti te duele. Pero si no regresa, Dios te va a dar algo mayor, más grande, en lo que puedas sentir que esto es tuyo. Hoy vives como extranjero, pero un día vas a vivir como propietario. Hoy vives como peregrino, pero un día vendrás a construir casa a la tierra que Dios te dará. El que quiera venir aquí al frente y buscar al Señor y decirle al Señor: Señor, yo me quiero aferrar a ti. Señor, yo no voy a renunciar a lo que tú me has dado. ¿Cuántas veces usted se preguntó: ¿esto es de Dios? ¿Esta promesa, esta palabra es de Dios? ¿Este negocio es de Dios? Mis hijos vendrán un día. Tú un día me dijiste: voy a hacer esto, Señor, y quizás no veo todavía que eso se cumpla. Hoy puede vivir como extranjero, pero un día el Señor te devolverá, y cuando vuelvas ya no vas a ser extranjero, vas a ser el dueño de esa tierra.